Mi nombre es Rosario. Tengo 62 años, 3 décadas de trabajo en el mismo edificio, y una historia que durante mucho tiempo no me atreví a contar en voz alta. La conté primero en silencio, mientras fregaba el suelo del vestíbulo. La repetí mentalmente cada noche antes de dormir, buscando el momento exacto en que todo cambió. Y ahora, sentada en la pequeña cocina del apartamento que por fin es completamente mío, creo que ha llegado el momento de decirla como merece, con calma, con detalle y sin omitir nada. Esta historia comienza con una niña que no podía oír. Cuando los Sandoval llegaron al edificio, Valentina tenía 4 años. Era una niña pequeña, de ojos enormes y movimientos muy precisos, como si cada gesto fuera deliberado. Su padre, don Ernesto Sandoval, era un hombre que había construido una fortuna en el sector inmobiliario. Su madre, la señora Patricia, era de esas mujeres que parecen decorativas hasta que abren la boca y demuestran que lo saben todo sobre todo. Yo llevaba ya 12 años como conserje del edificio. Conocía a cada inquilino, sus horarios, sus costumbres, sus tristezas pequeñas. Era ese tipo de trabajo invisible que las personas agradecidas reconocen y las personas orgullosas ignoran. Don Ernesto me ignoraba con elegancia. La señora Patricia me miraba como se mira un mueble que no termina de encajar con la decoración. Valentina, en cambio, me miraba diferente. Desde el primer día, cuando la vi asomada al borde del mostrador de recepción con los ojos bien abiertos, entendí que esa niña estaba leyendo el mundo de una manera que nosotros no podíamos ver. Luego me enteré de que había nacido con una pérdida auditiva profunda bilateral. Sorda, decían algunos vecinos, bajando la voz como si fuera una vergüenza. Yo nunca lo dije en voz baja. Para mí era simplemente Valentina, la niña del 4º piso que me saludaba con la mano cada mañana. Con el tiempo aprendí a comunicarme con ella. Primero con gestos torpes, luego con algunas señas básicas que ella me fue enseñando con una paciencia que pocas personas adultas tienen. Me enseñó a decir buenos días, ¿cómo estás? Te veo luego. Pequeñas cosas que para ella significaban mucho, porque en su propio hogar no todos se habían tomado el trabajo de aprenderlas. ¿Hasta dónde debe una persona ayudar a quienes la rodean, aunque no sea su obligación? Yo nunca me hice esa pregunta entonces. Simplemente lo hacía, porque era lo correcto. Los años pasaron con esa lentitud tranquila que tiene la vida cuando uno trabaja en el mismo lugar durante mucho tiempo. Vi crecer a Valentina. La vi ir al colegio especial con su mochila roja. La vi regresar con premios de matemáticas. La vi convertirse en adolescente seria y autodidacta, siempre con un libro bajo el brazo o los ojos fijos en la pantalla de algún dispositivo. Don Ernesto, entretanto, fue haciéndose más rico y más distante. Ampliaron el apartamento comprando el de al lado. Contrataron una asistente personal para la señora Patricia. Cambiaron de coche 3 veces en 5 años. El edificio entero notaba el peso de su fortuna sin que nadie lo dijera en voz alta. Lo que nadie sabía, porque yo jamás lo conté, era lo que ocurría en los márgenes de esa prosperidad. Valentina sufría. No de manera visible. No con llantos ni con escenas. Sufría en silencio, como aprenden a sufrir quienes desde pequeños han tenido que interpretar el mundo sin uno de sus sentidos. Su padre la quería, estoy segura de eso, pero la quería como se quiere un proyecto, con inversión, con expectativas, con una hoja de ruta que no siempre coincidía con lo que ella necesitaba. Su madre la quería también, pero con esa clase de amor que a veces sofoca más de lo que abraza. Yo era, en muchos sentidos, la única persona en ese edificio con quien Valentina podía comunicarse con libertad. Habíamos construido nuestro propio lenguaje a lo largo de los años. Ella sabía que yo la escuchaba, aunque el verbo no fuera del todo exacto. Si alguna vez te hicieron sentir invisible dentro de tu propia casa, sabes de lo que hablo. La situación cambió cuando Valentina cumplió 16 años. Ese año, don Ernesto contrató a un especialista en implantes cocleares que trabajaba en una clínica en el extranjero. No era la primera vez que lo intentaban. Valentina había pasado por varios procesos médicos a lo largo de su vida, con resultados parciales. Pero este médico era diferente. Tenía un protocolo nuevo, una tecnología que llevaba apenas 3 años en el mercado y resultados que, según don Ernesto, cambiaban vidas.
Recuerdo la mañana en que se fueron. Era enero. El vestíbulo olía a café de la cafetería del primer piso. La señora Patricia bajó primero con 2 maletas grandes. Don Ernesto bajó después hablando por teléfono. Valentina bajó la última, con su mochila roja de siempre y una expresión que no era miedo ni emoción, era algo más parecido a la concentración. Cuando pasó por mi lado, se detuvo. Me miró. Y con las manos me dijo algo que no olvidé en todos los meses que estuvieron fuera. Me dijo, vuelvo pronto. Cuídame las plantas. Tenía una pequeña jardinera en la ventana de su habitación que yo podía ver desde el patio interior. Me había dado una llave de repuesto meses antes, con el permiso de sus padres, para regar las plantas cuando ellos viajaban. Era un gesto pequeño. Para mí significaba confianza. Para ella, creo, significaba que había alguien en ese edificio que no la trataría diferente cuando regresara. Volvieron 4 meses después, en mayo. Yo estaba en el vestíbulo cuando entraron. Don Ernesto entró primero, como siempre. La señora Patricia entró después, con una sonrisa que no le había visto antes. Y luego entró Valentina. Entró despacio, mirando todo con una atención diferente. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Se detuvo en el centro del vestíbulo, cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, se giró exactamente hacia donde yo estaba. Me había escuchado mover una silla. Fue un sonido mínimo, casi nada. Pero ella lo escuchó. Se quedó paralizada durante unos segundos que a mí me parecieron muy largos. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Era como si estuviera procesando algo demasiado grande para caberle en el cuerpo. Luego caminó hacia mí, despacio, y cuando llegó a mi altura me tomó la mano. No me dijo nada. No hacía falta. Yo tampoco dije nada. Solo le apreté la mano una vez, suave, y ella asintió con la cabeza. Detrás de ella, don Ernesto me miró por primera vez en años como si yo fuera una persona real. El proceso fue exitoso, me dijo, con una voz que intentaba ser formal y no lo conseguía del todo. Va a necesitar tiempo para adaptarse. Asentí. Entiendo, dije. Las plantas están bien. Valentina se rió. Era la primera vez que yo escuchaba su risa. Lo que ocurrió después es la parte de la historia que tardé más tiempo en procesar. Durante los meses siguientes, Valentina comenzó su proceso de adaptación auditiva. Aprendía a distinguir sonidos, a conectarlos con significados, a reconstruir un mundo que para ella había existido siempre en silencio. Era un proceso lento y a veces agotador. Yo lo fui conociendo porque ella me lo contaba, a veces de palabra, torpe y nueva, a veces todavía con las manos, por costumbre o por comodidad. Un día, a finales de ese verano, bajó al vestíbulo con un sobre en la mano y una expresión que conocía bien, la de quien ha tomado una decisión y sabe que es correcta aunque no sea fácil. Me entregó el sobre. Adentro había una carta. La había escrito a mano, con esa letra suya tan cuidadosa. Decía que durante todos los años de su infancia y adolescencia, había habido muchas personas que la habían tratado con lástima, con incomodidad, con esa clase de amabilidad forzada que en realidad es distancia. Decía que yo había sido diferente. Que yo nunca la había mirado como si ella fuera un problema que resolver ni un caso que compadecer. Que le había enseñado, sin proponérmelo, que la comunicación no depende solo de los oídos. Al final de la carta había una frase que releí varias veces. Gracias por verme cuando nadie más sabía cómo mirarme. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi delantal. No dije nada durante un momento. Luego levanté la mirada y le dije lo que pensaba con honestidad. Tú me enseñaste más a mí que yo a ti. Nunca lo olvides. Ella sonrió. Y subió al ascensor. Hay cosas que solo quienes han vivido lo suficiente pueden entender. Una de ellas es esto: el respeto verdadero no se compra ni se impone. Se construye despacio, en los gestos pequeños, en la constancia, en la decisión diaria de tratar a cada persona como si su vida entera mereciera atención. Don Ernesto se enteró de la carta semanas después. No sé cómo. Quizás Valentina se lo contó.
Vino a buscarme una tarde cuando el vestíbulo estaba vacío y me habló durante un rato largo. Me dijo cosas que en ese momento me sorprendieron, porque no las esperaba de él. Me dijo que durante años había asumido que el dinero resolvía los problemas de su hija. Que había contratado a los mejores médicos, los mejores terapeutas, los mejores especialistas. Que había construido un entorno perfecto a su alrededor. Y que en todo ese tiempo no se había dado cuenta de que lo que Valentina más necesitaba era algo que no se compra, que alguien le dedicara el trabajo silencioso de aprender a hablar su idioma. Usted lo hizo, me dijo. Sin que nadie se lo pidiera. Guardé silencio un momento antes de responder. Era lo correcto, dije al final. No necesitaba que nadie me lo pidiera. Don Ernesto asintió. Y por primera vez en todos esos años, me extendió la mano y me la estrechó como se le estrecha la mano a alguien a quien se respeta. Han pasado varios años desde aquella tarde en el vestíbulo. Valentina estudió ingeniería de sonido. Lo supe porque me lo contó ella misma, en una visita que hizo al edificio cuando yo ya estaba a punto de jubilarme. Vino con una amiga y subió al piso de sus padres, que ya no vivían allí, solo para recorrer el edificio una vez más. Cuando bajó, se detuvo en el vestíbulo, igual que aquella primera vez, y miró alrededor con calma. Luego me miró a mí. ¿Sabes por qué elegí esa carrera?, me preguntó. Le dije que no. Porque quiero entender el sonido desde adentro. Cómo funciona, cómo se construye, cómo llega a quien lo necesita. Hizo una pausa breve. Quiero que lo que yo no pude escuchar durante años llegue bien a quienes sí pueden escucharlo. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije lo único que me pareció adecuado: eso es lo más inteligente que te he escuchado decir. Se rió. Y en esa risa estaba todo: la niña de la mochila roja, los años de silencio, la paciencia, el trabajo, la dignidad construida de adentro hacia afuera. Me jubilé el año pasado. La empresa me hizo una pequeña celebración en el vestíbulo del edificio, con pastel y café y los vecinos que quedaban de los tiempos de antes. Fue sencillo y fue suficiente. Valentina me mandó flores. Y una nota breve, que tengo pegada en la puerta de mi cocina. Dice solo: gracias por enseñarme que escuchar es una decisión. Pienso en esa frase con frecuencia. Pienso en todo lo que implica. Porque escuchar, de verdad, no tiene que ver solo con los oídos. Tiene que ver con la disposición. Con la voluntad de detenerse, de prestar atención, de darle a otra persona el tiempo y el espacio que necesita para decir lo que tiene que decir. Historias como esta muchas veces se guardan en silencio durante años. No porque sean vergonzosas, sino porque parecen demasiado pequeñas para contarse. Una conserje y una niña sorda. Unos gestos aprendidos de a poco. Una jardinera en una ventana. Un sobre con una carta. Nada de esto aparecería en ningún titular. Pero para mí fue lo más importante que viví en 30 años de trabajo. Si algo de esto te resulta cercano, aquí no estás sola. Hay personas que pasan por nuestra vida sin hacer ruido y nos cambian de maneras que tardamos años en comprender. Personas que no llegan con discursos ni con gestos grandiosos, sino con la constancia tranquila de quien sabe que lo correcto no necesita aplausos. Yo fui afortunada de ser esa persona para Valentina. Y ella fue afortunada, también, de haberme enseñado a mí lo que ningún curso ni ningún libro me había enseñado: que la dignidad de una persona no depende de lo que puede hacer ni de lo que puede percibir. Depende de cómo se la trata. Cada día. En los gestos pequeños. En la decisión de verla. Ese aprendizaje me acompaña hasta hoy. Y creo que me acompañará siempre. Ahora, cuando me siento en esta cocina y miro por la ventana, pienso en todas las personas que trabajan en silencio dentro de edificios, hospitales, colegios, hogares. Personas que no aparecen en ningún reconocimiento pero que sostienen el mundo con una constancia que los demás dan por sentada. Y me pregunto cuántas Valentinas hay ahí afuera, esperando que alguien se tome el tiempo de aprender su idioma. ¿Cuántas personas hay que nunca han sido vistas de verdad, no porque no merezcan serlo, sino porque nadie se detuvo lo suficiente? Esa pregunta no me angustia. Me orienta. Porque lo que aprendí en 30 años de trabajo no es una lección sobre el altruismo ni sobre la bondad entendida como sacrificio.
Es algo más sencillo y más profundo. Tratar a cada persona con dignidad no cuesta nada. Y sin embargo, para quien la recibe, puede cambiarlo todo. Ese día, cuando Valentina entró al vestíbulo en mayo y escuchó el sonido de una silla moverse y supo exactamente dónde estaba yo, entendí algo que no tenía palabras todavía. Lo que nos une a las personas no siempre es lo que decimos. A veces es lo que nos hemos tomado el trabajo de aprender para poder decirlo. A veces es simplemente haber estado ahí. Siempre. Sin pedir nada a cambio. Y eso, con el tiempo, lo dice todo. ¿Hubo alguna vez en tu vida una persona que te vio cuando otros no sabían cómo mirarte? ¿O fuiste tú esa persona para alguien? Me gustaría leer tu historia en los comentarios.